nuestro hermano Mr. Lemos y a cada uno de ustedes. Van a hacer mi gran deseo de estar con ustedes presente hoy en este día. También quiero aprovechar brevemente, mandar un saludo a mi sobrino David Saavedra en el Estado de México. Quiero decirte, mijo, gracias por tu grande apoyo que nos brindas a la Iglesia de Dios en pleno Texas. Que Dios te bendiga por tu gran ayuda y lo que piensas hacer hacia la Iglesia de Dios. Hermanos, hace unos 3 sábados hicimos un video que ya está corriendo por la internet y le tiene por título ¿Quién es Jesucristo? ¿Es Jesucristo Dios o no es Dios? La Biblia dice que Jesucristo es el Dios del Viejo Testamento. Ahora vamos a mirar la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Es Jesucristo mayor que el Padre o es menor que nuestro Padre Celestial? Vamos a mirar cosas profundas que tal vez usted ya escuchó o no ha escuchado. Pero nosotros no podemos quitar a Jesucristo sus atributos divinos cuando estuvo aquí en la tierra. Jesucristo se despojó de su gloria celestial que compartió con el Padre. Pero cuando estuvo aquí en la tierra, Él nunca se despojó de sus atributos divinos que el Padre le complació compartir con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quiero que entienda usted que Jesucristo en alguna parte de la eternidad, Él no existía. Existía nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo, Él es coeterno. Coeterno da a entender que Jesucristo tuvo un principio en la eternidad, o sea que el Padre lo engendró, no lo creó. Crear es hacer y engendrar es dar vida. Entonces el Señor Jesucristo es coeterno. Tuvo un principio, y en el momento en que el Padre lo engendra y le da vida, Jesucristo ya es eterno. Jesucristo tuvo un principio. Nuestro Padre Celestial, Él es eterno. Vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia, pero yo quiero que usted se enfoque en lo que vamos a analizar esta tarde y también usted vaya creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Dios Padre le revela al Señor Jesucristo la revelación que le da Juan. El Padre se la revela a Juan, el Padre se revela a Cristo, Cristo al ángel y el ángel se revela a Juan y Juan envía las cartas a las iglesias de Asia Menor. Pero aquí vamos a mirar al ser divino que siempre ha existido, a nuestro Padre Celestial. Juan en la visión no puede describir a nuestro Padre Celestial porque es fuego consumidor. Dice Timoteo a través de Pablo que a Dios Padre ningún hombre lo ha mirado ni lo puede mirar jamás. Aquí Juan describe a nuestro Padre Celestial con las piedras más preciosas que el hombre puede conocer sobre la faz de la tierra, pero Juan no puede describir su forma, su físico, su cara, su rostro. Y miremos cómo Juan describe a aquel que es eterno por la eternidad. Revelación 4 del 1 al 3. Después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta, o sea, una nueva visión en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego fui en espíritu y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo. Y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardío y un arco celeste. Había alrededor del trono semejante al aspecto a la esmeralda. Aquí Juan tiene la visión de nuestro Padre Celestial, pero Juan no describe su rostro porque no puede, y Juan empieza a describir a nuestro Padre con las piedras más preciosas que el hombre puede conocer.
Pero dice, pero aquel que estaba sentado en aquel trono había un arco celeste, o sea, el arco iris, el pacto que Dios hizo con Noé, que jamás iba a destruir la tierra con agua. Pero dice Juan, miré a uno que estaba sentado en un trono. Versículo 9, ya ahí mismo, Revelación 4, 9 al 11. Y cuando aquellos seres vivientes daban gloria, o sea, los 4 animales, y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraron delante de aquel que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás. Fíjense las palabras, y adoraban al que vive para siempre jamás. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen sed y fueron, ¿qué, hermanos? Creadas. Juan aquí describe a nuestro Padre Celestial, aquel que ha vivido por la eternidad. Pero Juan no describe su rostro, pero Juan describe al ser que siempre ha sido por la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo Él un principio en la eternidad, cuando el Padre lo engendró. Y miremos lo que dice Revelación 3:14. Revelación, versículo 3, versículo 14, por favor. Jesucristo nos da testimonio de estas palabras, como lo dijo Juan. Escribe esas palabras porque son fieles y verdaderas. Revelación 3, versículo 14. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia, sea el pastor y al ministerio de la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el amén, o sea, el que dice así, sea el testigo fiel y verdadero. Este testimonio de Cristo que es verdadero, el principio de la creación de qué, hermanos. ¿Qué fue la primera cosa que el Padre engendró en la eternidad? Al Señor, ¿qué? Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es coeterno. O sea que Él tuvo un principio en la eternidad. Jesucristo, tal vez, Jesucristo nunca Él existió por su propia persona, sino que el Padre, ¿qué, hermanos? Lo engendró. Muchos hermanos dicen, y Dios creó a Cristo. No, el Padre, ¿qué? Lo engendró, le dio, ¿qué? Vida. En el momento que Cristo ya viene a existir, ya Él es, ¿qué? Eterno, santo y sublime, igual que nuestro Padre Celestial, porque Cristo también tiene la misma sustancia que nuestro Padre Celestial. Libro de Hechos, capítulo 13. Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 32. Fíjese bien el testimonio del apóstol Pablo a través del libro de los Hechos, juntamente con Lucas y el resto de los apóstoles. Hechos 13, 32 y 33. ¿Lo tenemos? Fíjese el testimonio del apóstol Pablo también. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa. La promesa era Cristo, que fue hecha, ¿quién? A los padres en la antigüedad, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. ¿Qué, hermanos? Hoy nuestro Padre Celestial engendró al Señor Jesucristo. ¿Es así o no es así? Lo engendró en donde, hermanos, en la eternidad. Jesucristo es ¿qué? Coeterno. Él tuvo un principio en la eternidad. Y al Padre le complació exaltar al Hijo sobre todas las cosas, hermanos. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 4, por favor.
Vamos a hablar del versículo 2. Hebreos 1, 2 al versículo 5. Y fíjese bien las palabras del escritor, que puede ser Lucas, a las cartas de los Hebreos. Hebreos 1, del 2 al 5. ¿Lo tenemos? Fíjese bien. En estos postreros días nos habla por el Hijo, o sea, el Padre, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo ¿qué? El universo. ¿Quién fue el que creó la tierra, la mar y todas las cosas que hay en esas? ¿Quién fue, hermanos? El Señor Jesucristo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, fíjense qué palabras. El cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, del Padre, y la misma imagen de su sustancia, de Dios Padre, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad. ¿En donde, hermanos? En las alturas. Jesucristo también tiene la misma sustancia que el Padre. Es santo, es puro, es omnisciente y es omnipresente. Dice que Jesucristo es la imagen de la sustancia de aquel que le dio ¿qué? La vida. Fíjese bien. Versículo 4 dice que el Padre le complació exaltar al Hijo sobre toda la creación. Versículo 4. Hecho tanto más excelente que ¿qué, hermanos? Que los ángeles. Cuanto alcanzó por herencia, fíjense que las palabras, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ¿qué? Que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, oh, yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, y él será ¿qué, hermanos? Mi hijo. Al Padre le complació exaltar al Hijo sobre toda la creación. Dijo: ¿a cuál de los ángeles del Padre dijo tú eres mi hijo? A ninguno, solamente ¿quién? Aquel que el Padre que lo engendró dijo: tú eres mi hijo amado, y yo seré que tu Padre ¿qué? Celestial. Jesucristo, hermanos, Él es la imagen del Dios invisible. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Dios de Israel. A Jesucristo no podemos quitarle sus atributos divinos, hermanos. No podemos. Jesucristo, cuando dejó la gloria celestial, dejó la corte con su Padre. Pero Cristo nunca se despojó ¿qué? Sus atributos divinos. Fíjese bien que Dios el Padre hizo el universo por medio del Señor Jesucristo, como ya miramos. Colosenses 1, versículo 16. Libro de Colosenses 1, versículo 16, por favor. Fíjese bien lo que el Padre le complació que el Hijo hiciera. Colosenses 1, 16, por favor. Versículo 15 para que le entiendan, ¿lo tenemos? Colosenses 1, 15 y 16. Fíjese bien lo que usted va a leer. Habla de Cristo el Padre, el cual, o sea, Cristo, el cual es la imagen del Dios, ¿qué, hermanos? Invisible. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? Cuando usted saca una foto y la revela, dice: ¿esa imagen de quién es? Es mía. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de ¿qué, hermanos? De toda la creación, porque el Padre le generó a él en la eternidad. Fue la primera cosa el Padre que le da ¿qué? Le da vida. Versículo 16. Porque por Cristo, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él, ¿y qué más? Y para él. ¿Sí entendemos este texto, hermanos? ¿Quién creó el universo? Amén. Hubo una ocasión cuando Cristo Jesús caminaba por Samaria. Dice que los apóstoles lo dejaron y fueron a comprar unas cosas.
Y Cristo como ser humano experimentó los mismos sentimientos, tenía hambre, sed, cansancio, sueño. Pero dice que Cristo también tenía sed. Y se acerca a un pozo de una samaritana y dice, mujer, dame un vaso de beber agua. Dice, pero ¿qué no sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos, no hay comunicación? Dice Cristo, dame un vaso de beber. Dijo, pero es que no entiendes que no hay comunicación entre nosotros. Y Cristo le respondió, si supieras quién está enfrente de ti y te pide un vaso, ¿qué, hermanos? De beber. Jesucristo le está diciendo, yo soy el creador del universo. Lo que tú tienes es mío, me pertenece a mí. Y tú me estás negando un vaso de beber. Y es la agua que yo creé en el principio de la creación, del huerto del Edén. Jesucristo, Él es el creador de todo, ¿qué? Las cosas, hermanos. Él es el creador. Como dice Juan 1, versículo 3. Libro de Juan 1, versículo 3, por favor. Y vamos a mirar el testimonio también de Juan a través de Cristo. Juan 1, versículo 3, por favor. ¿Lo tenemos? Habla de Cristo. Todas las cosas por Él fueron, ¿qué, hermanos? Hechas por el Señor Jesucristo. Y sin Él nada de lo que es hecho fue, ¿qué? Hecho. Si el mundo hubiera entendido a quién estaban crucificando en el cruz del Calvario, nunca lo hubieran, ¿qué? Hecho, hermanos. Pero estaban ciegos el pueblo de Israel, que no sabían que Jesucristo era el creador, ¿qué? Del universo. Estaban crucificando a aquel que había creado toda la creación, hermanos. Por eso dijo Cristo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque en ellas se encontró la vida eterna. Y dice qué palabras, y son las que dan testimonio acerca de mí. ¿Sí entiende estas palabras usted? Amén. Cristo decía, escudriñen, y el Viejo Testamento dirá, ¿quién yo soy? Dice Cristo, de mí escribió Moisés. Y si ustedes no creen a Moisés en sus escritos, tampoco crean que a mis palabras. En cierta ocasión querían apedrear a Jesús porque Jesús, les digo una cosa, que el día que Abraham me miró, se gozó en su gloria. Dijo, pero ¿cómo es posible si no tiene 50 años? Abraham murió, los profetas, ¿a quién es semejante? Dice Cristo, antes de que Abraham existiera, yo ya existía. Jesucristo dice a los judíos, yo soy el eterno, yo soy la imagen de Dios invisible. Pero por su ignorancia, hermanos, ¿qué le dijeron a Pilato? Dijo Pilato, yo en este hombre no encuentro, ¿qué? Ninguna culpa. ¿Y qué decía el pueblo de Israel? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dice Cristo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que han hecho. Estaban quitando la vida al creador del universo. A nuestro Padre Celestial le ha compartir su gloria con el Señor Jesucristo. Jesucristo va a gobernar la tierra durante 1000 años. Después del milenio viene el juicio final. Baja la nueva Jerusalén. Y Cristo y la creación se sujeten al Padre para que el Padre sea sobre toda la creación. Pero aún el Padre en la vida eterna le complace compartir su gloria con el Señor Jesucristo, hermanos. Revelación 5, versículo 13. Y miremos al Padre y al Hijo en la vida eterna. Revelación 5, versículo 13. Amén. Y fíjense las palabras que van a cumplirse en la vida eterna cuando el Padre baje con la nueva Jerusalén y venga a vivir en la tierra con los redimidos, con la iglesia de Dios. Revelación 5:13, ¿lo tenemos? Amén. Fíjense bien lo que Juan escribe para el futuro. Y Dios permita que seamos unos de aquellos dichosos estar en esta parte de la palabra de Dios. Y oí a toda criatura que está ¿dónde? En el cielo y sobre la tierra,
y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas en ellos están diciendo. Fíjese bien lo que van a decir en un futuro los redimidos. Al que está sentado, ¿en dónde, hermanos? En el trono. En el trono. ¿Quién es aquel que está en el trono? Nuestro Padre Celestial. ¿Y quién más? Y al Cordero. Sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre, hermanos. Jamás. En la vida eterna también el Padre va a compartir ¿quién? Su gloria con quién, con el Hijo. Pero el Hijo, la creación, se somete a quién, al Padre, para que el Padre sea sobre todas las cosas, como era la voluntad divina de Dios al principio de la creación, antes de que el hombre cayera de la gracia de Dios. Y otra vez la historia se vuelve a repetir, pero con un final glorioso. Decía Juan, yo oía que en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, toda la creación decía, la honra y la gloria y la bendición sea para aquel que está sentado en el trono y al Cordero que está también sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar cómo es nuestro Padre Celestial? Juan no lo pudo describir, pero sí sabemos una cosa, que nuestro Padre tiene cabello, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene manos, tiene pies. Porque cuando Juan mira a Jesucristo, ya en el Apocalipsis, en la Revelación, dice que Jesucristo tenía que sus cabellos blancos como la lana, sus ojos como llama de fuego. Dice que su boca sería una espada aguda para herir las naciones, y en su mano derecha tenía que 7 estrellas. Dice que con sus pies Cristo aplastaba toda oposición en contra de la palabra de Dios. Dice que sobre su vestimenta tenía un cito que del sumo sacerdocio, hermanos. Entonces Jesucristo es la imagen de Dios que es invisible. Esa es la esperanza de nosotros, mirar cara a cara un día a nuestro Padre que celestial, aquel que siempre ha existido por la eternidad, hermanos. Ahora, hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Dijo Cristo, yo y mi Padre somos ¿qué? Una cosa. O sea, en un solo pensar, en santidad, en divinidad. Pero hay una diferencia entre el Padre y el Hijo, sí lo hay. Vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 15, versículo 40, por favor. 1 Corintios 15 y versículo 40, por favor. Vamos a ver la diferencia entre Cristo y el Padre, porque el Padre es mayor que el Hijo y el Padre engendró al Hijo en la eternidad. Y recuerde que Jesucristo es coeterno, del momento que se ha engendrado, Él es ya que eterno. Ahora vamos a ver la diferencia entre el Padre y el Hijo. 1 Corintios 15, 40 y 41. ¿Lo tenemos? Amén. Fíjense lo que dice Pablo. Y hay cuerpos ¿qué? Celestiales. Fíjense qué palabras. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos ¿qué? Terrestres. Mas ciertamente una es la gloria de lo celestial. Fíjense qué palabras. Mas una es la gloria ¿qué? Divina del cielo. Y otra es ¿qué? La gloria terrenal. Una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrestres. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra gloria. ¿El Padre es mayor que el Señor Jesucristo o no lo es? Jesucristo es menor que el Padre. Dijo Cristo, mi Padre es mayor que yo. Y dice el Señor, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme a las naciones y te las daré ¿qué? Por herencia. Jesucristo, Él es la imagen de Dios invisible, pero el Padre es mayor que Cristo. Así como el sol es mayor que la luna. El sol ¿qué? Resplandece al día. Y la luna ¿qué? La luz es más menor y pequeña que la luz del día. Fíjense bien lo que vamos a leer, Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 5 y 6, por favor. Libro de Filipenses 2, 5 y 6. Amén. Dice Pablo que debe haber este sentimiento dentro de la iglesia de Dios. El sentimiento de humildad que hubo en el Señor Jesucristo. Fíjese bien,
Jesucristo dejó su trono celestial que compartió con el Padre por la eternidad, vino y se humanó y se entregó a muerte de cruz. Esa fue la humillación de Cristo, la humildad que debe haber entre nosotros. ¿Lo tenemos? Amén. Fíjese bien, Filipenses 2, 5 y 6. Dice Pablo a la iglesia de Filipos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Este fue el sentir de Cristo Jesús cuando el Padre le dijo: vas a morir por la humanidad. Jesucristo se negó, aceptó. Fíjese bien, versículo 6, fíjese bien: el cual siendo en forma de Dios. ¿Sí entiende usted esa palabra? Siendo en forma ¿qué? Siendo la imagen de Dios invisible. Fíjese bien, siendo la imagen, el cual siendo en forma de Dios, fíjese bien, no tuvo por usurpación ser igual a ¿qué? A Dios. ¿Cristo Jesús sabía cuál era su jerarquía o no sabía? Sí. Dijo: mi Padre es mayor que yo, y yo voy a hacer lo que el Padre que me ha encomendado. Yo hago todo lo que el Padre que me dijo que hiciera. Dice que cuando Cristo se humilló, dice que no usurpó ser igual que al Padre. Cuando el Padre vio que Jesucristo se humilló, dice que el Padre lo exaltó sobre ¿qué? Todas las cosas, hermanos, y le dio un nombre mejor que sobre todo ¿qué? Sobre todo nombre, dice el Padre, y ante mi Hijo se doblará toda rodilla y dirá: Cristo es ¿qué? El Señor de señores. Pero Cristo es la imagen de Dios, y dice Pablo que Cristo no usurpó ser igual a ¿qué? Al Padre, porque Cristo dijo: mi Padre es mayor que yo, y mi Padre me engendró a mí, hermanos. Jesucristo tiene la misma sustancia que nuestro Padre celestial. Amén. Fíjese bien usted lo que el Padre le complació dar sus títulos al Hijo. Hay títulos que comparte el Padre con el Hijo. Fíjese bien lo que vamos a mirar. Isaías 9, versículo 7, por favor. Libro de Isaías 9, versículo 7, por favor. Isaías 9, versículo 7. Isaías escribe como el tiempo presente, como si Cristo fuera a nacer en el tiempo del profeta Isaías, pero Cristo no nace en el tiempo de Isaías, sino que nace ¿qué? Años después. Fíjese el lenguaje que escribe Isaías, pero era por un futuro. ¿Lo tenemos? Isaías 9, versículo 7. Esos son algunos de los títulos de Cristo siendo hombre y antes de despojarse de su gloria celestial. Fíjese bien: porque un niño nos es ¿qué? Nacido. Así escribe Isaías como un tiempo que presente, pero para un futuro. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, llamará su nombre admirable, ¿qué, hermanos? Consejero. Ese es uno de los títulos del Señor Jesucristo, admirable ¿qué? Consejero. Venid a mí todos los que estén cansados batidos, que yo estaré, ¿qué, hermanos? Descansar. Él es nuestro admirable ¿qué? Consejero. Otro título del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Dios, ¿qué, hermanos? Ese título, el Padre, ¿a quién se lo dio? ¿A un ángel o a quién? A Jesucristo. ¿Van a estar conmigo en la predicación? Fíjese bien. Otro título que el Padre le da a Cristo: Dios fuerte. Dios fuerte. Otro título que el Padre le da al Hijo: Padre eterno, porque Cristo también es Padre ¿qué? De creación. ¿Me escuchan bien, hermanos? Y príncipe de paz, porque el reinado de Cristo va a ser ¿qué? Un reino de paz, dijo Juan. Y los reinos de este mundo ahora son los reinos del Señor ¿qué? Jesucristo. Zacarías 14, versículo 9 dice que Jesucristo era rey sobre toda la tierra, y uno será ¿qué? Su nombre.
Al Padre le complació compartir los títulos también con el Señor Jesucristo, ¿o no es así? Sí. Estos son los títulos del Señor Jesucristo y usted no puede quitarle a Cristo su divinidad, hermanos. Jesucristo también, Él es el Dios del Viejo Testamento. Él es la imagen de Dios invisible. Fíjese qué nombres. Llamará su nombre admirable, consejero. Dios, que hermanos, fuerte. Cuando Tomás no creyó que Cristo estaba resucitado, después lo miró y dijo: Cristo, mete tu costado a mi lado y mire mis manos. Y dice que Tomás tocó su mano y miró su herida y dijo: ahora mete tu mano en mi costado, Tomás. Y cuando Tomás miró aquella herida, dijo Tomás: Señor y Dios que me clavó, y Dios mío. Y dijo Cristo: porque me viste, Tomás, creíste, incrédulo. Pero bendito es aquel de mi Padre que jamás me ha mirado y creen en el Hijo del Hombre. Nuestra bendición es mayor que Tomás, hermanos. Y Tomás le dijo: Señor y Dios mío. Dice Jesús: porque viste, creíste, Tomás. Pero esos son algunos de los títulos de Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador. Fíjense cuántos títulos tiene Cristo: principio, alfa y omega, que de toda la creación, hermanos. Cristo tiene muchos títulos. El león de la tribu de Judá tiene Cristo muchos títulos. Pero hay diferencia entre el Padre, ¿qué más? Y el Señor Jesucristo. Pero al Padre le complació compartir también su gloria y darle títulos y nombres al Señor Jesucristo. Otro nombre que el Padre le dijo al ángel, y ángel con María, y le pondrás su nombre también como Emmanuel, Dios con nosotros. Fíjense qué palabras: Dios con nosotros. Dice que cuando estaba el sacerdote esperando que Cristo naciera, que cuando fueron a Cristo presentaron al templo, dijo: Señor, ahora miro la salvación de Israel y los gentiles. Ahora puedo morir en paz porque he mirado ¿qué? Tu gloria. Aquel verbo que existía contigo en la creación y ahora fue hecho ¿qué? Carne. Dijo: ahora puedo ¿qué? Morir en paz. He mirado que la salvación de Israel y la salvación de los gentiles, Señor. Este sacerdote tuvo en sus manos ¿qué? Al Hijo de Dios viviente, hermanos. Amén. Fíjese la relación entre el Padre y el Hijo. Primera de Corintios 8, versículo 6, por favor. Fíjese la relación que siempre ha existido entre el Padre y el Hijo, y existirá una relación de comunión que debe haber entre nosotros, entre la iglesia de Dios. Primera de Corintios 8, versículo 6, por favor. Pablo nos habla que muchos pueblos tienen muchos dioses, unos según en la tierra, otros en la tierra, en el cielo, en la tierra. Pero dice Pablo: nosotros, la iglesia de Dios, tenemos un solo Dios. Fíjese bien, 1 Corintios 8, 6, dice el apóstol Pablo: nosotros no tenemos más de qué, hermanos, un solo Dios, o sea, nuestro Padre Celestial, el Padre del cual son, ¿qué, hermanos? Todas las cosas, porque el Padre ¿qué? Da creación a todas las cosas. Nosotros, pero no tenemos más de un Dios, el Padre del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, o sea, el Padre, y un Señor, que, hermanos, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros, ¿qué, hermanos? Por Él. Hay una relación divina entre el Padre y el Hijo, ¿o no es así? Dice Pablo: aunque muchos tengan muchos dioses, tenemos ¿qué? Un solo ¿qué? Un solo Dios y un ¿qué? Y un Salvador ¿qué? Señor Jesucristo. Fíjese bien, en el Viejo Testamento, cuando Israel cruzó la mar, y antes de que Israel cruzara la mar, ¿cuántas personas miraron al Dios de Israel, comieron y vivieron con él cara a cara? Dice que Dios no extendió su mano en contra de ellos. ¿Cuántos? 74 personas que vieron al Dios de Israel, o sea, Jesucristo, en el Viejo Testamento. Comieron y vivieron con él. Jacob también dice que luchó y miró a Dios, ¿qué? Cara a cara, o sea, que al Señor Jesucristo.
Pero a Dios Padre ningún hombre jamás lo ha mirado. Dijo Cristo, a Dios Padre nadie jamás lo ha mirado, que ni ha oído su voz. Yo doy testimonio que ningún hombre ha mirado que al Padre, que cara a cara, ni ha oído que su voz. Pero esa es nuestra esperanza para la vida eterna, mirar a nuestro Padre Celestial, hermanos. Dijo Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos mirarán a Dios cara a cara. Y dice Pablo, aunque muchos tengan muchos dioses, tenemos un solo Dios, nuestro Padre Celestial, y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro nuestro Salvador. Fíjense bien, Malaquías 2:10 nos habla de el Creador que siempre ha existido por la eternidad. Malaquías 2:10. Muchas personas creen que el Padre fue el que dio los 10 mandamientos a Moisés, no fue el Padre, fue el Señor Jesucristo. Jesucristo habló con los profetas, con los patriarcas, pero habló con Moisés que cara a cara. Pero el Padre nunca ha hablado con un profeta o ningún patriarca, jamás, hermanos, jamás. Malaquías 2, versículo 10, por favor. Y los invitamos a que vean el video que estamos corriendo. ¿Quién es Jesucristo en el Viejo Testamento? Vamos a ver Malaquías 2:10, está antes de Mateo. Malaquías 2:10 y nos habla de aquel que siempre ha existido por la eternidad. ¿Lo tenemos? Fíjese bien. No tenemos todos un mismo no tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de de hermanos? De nuestros padres. ¿Hay un solo creador del universo? Debemos amarnos los unos por otros con un corazón limpio y íntegro delante de Dios. Por eso sí. Fíjese bien, dice Malaquías, no todos tenemos un solo Padre y un solo un solo Dios. Y Jesucristo dijo, mi Padre es mayor que yo, porque Él me engendró en la eternidad. Jesucristo, recuerde esta palabra, Jesucristo es coeterno. ¿Me escucha bien? Coeterno quiere decir que Cristo tuvo un principio, un comienzo, ¿en la dónde? En la eternidad. Del momento que Él se ha engendrado, Cristo ya es eterno, como dijo Juan. No temas, no tengas temor, soy el que estaba muerto y vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. No temas, Juan, porque estaba muerto y vivo por los siglos de los siglos. No temas, Juan. Y fíjese ahora lo que dice Juan 14:28. Juan 14:28, por favor. Estamos mirando la divinidad de Cristo, que Cristo es la imagen de Dios invisible, pero Cristo reconoce su jerarquía, que el Padre es mayor que Él y que el Padre engendró a Cristo en la eternidad. ¿Lo tenemos? Juan 14:28. Amén. Fíjese bien, dice Jesús a los apóstoles, habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Jesús va a regresar por segunda vez, hermanos. Amén. Él viene por segunda vez y estamos cerca de su segunda venida. Las señales están presentes sobre la faz de la tierra. Habéis oído que como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, ciertamente os gozaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que hermanos, que yo, hermanos. Jesucristo nunca usurpó ser igual que hermanos al Padre celestial. Dijo Cristo, voy y vengo, pero cuando me miren otra vez, si eran hermanos, de gozo. Dijo Job, yo sé que voy a morir, mi cuerpo se va a deshacer en la tierra, pero un día mi Salvador me llamará por mi nombre y yo me levantaré de la tumba y miraré a quién, hermanos, a mi Creador cara a cara, el cual que me cuajeó como el queso y hermanos, y me trajo a la vida. Jesucristo entendió que el Padre era mayor que Cristo. Mateo 20:23, la relación entre el Padre y el Hijo. Vamos a mirar Mateo 20:23, por favor.
Fíjese bien, aquí había un debate entre los hijos de Zebedeo. Pedían a Cristo que uno sentara a su derecha y otro a su izquierda. Y fíjense en las palabras de Cristo para nosotros también. Mateo 20, 23, ¿lo tenemos? Dice: Señor, permite que uno de mis hijos sienta a tu derecha y otro a la izquierda. Fíjense la respuesta de Cristo a las madres de Zebedeo. Fíjense bien. Y él les dice, o sea, a los tres: a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Cristo dice: ustedes podrán llevar la cruz que yo voy a llevar encima de mí. Más, dice Cristo, más al sentarse a mi mano derecha. Fíjense bien lo que ellos pedían, dice Cristo: más al sentarse a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío, que hermanos, darlo. Fíjense las palabras de Cristo: sino aquellos para quienes está aparejado, ¿qué, hermanos? De mi Padre, hermanos. Dios Padre ya nos tenía a nosotros predestinados para entrar a la vida eterna, ¿o no nos tenía? Sí. Sí. El Padre tenía a todo el mundo predestinado para ser, ¿qué? Salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo, ¿qué? Unigénito. Pero aquellos que le recibieron, dicen, pero aquellos que le recibieron a Cristo, les dio potestad ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. del Altísimo. Le dicen aquí a Cristo: Señor, permite que mi hijo sienta a tu izquierda y otro a tu derecha en tu trono celestial. Dijo Cristo: el que se sienta a mi derecha o a mi izquierda, eso solamente es voluntad de ¿quién? De mi Padre, porque mi Padre ha de decir lo que sé, ha de hacer. Primera de Corintios 15, 28. Primera de Corintios 15, 28, por favor. Aquí nos habla de la relación entre Cristo y el Padre después del milenio. ¿Lo tenemos? Amén. Ya me lo acabamos. 1 Corintios 15, 28. Es un texto ya conocido por todos nosotros. ¿Lo tenemos? Amén. Dice Pablo acerca del milenio: mas luego que todas las cosas le son sujetas a Cristo, entonces también el mismo Hijo, que, hermanos, se sujetará ¿a quién? Al que, fíjese qué palabras, al que le sujetó, a él, que, hermanos, todas las cosas, para que Dios sea sobre todas las cosas. Después del milenio, que la tierra sea purificada, el Hijo de la creación, ¿a quién se van a someter, hermanos, por la eternidad? ¿A quién? Al Padre. Al Padre, para que el Padre sea sobre toda la creación. Pero también en la eternidad al Padre que completó compartirse gloria ¿con quién? Con el Hijo. Con el Señor Jesucristo. Al que está sentado en el trono, ¿quién más? Y al Cordero. Sea la bendición, la honra y la gloria. ¿Por qué? Por la eternidad. Pero Juan miró a uno que estaba en un trono. ¿Y cómo era su rostro? ¿Cómo era? ¿Cómo era su rostro del Padre? Juan no lo describe. Juan, ¿cómo lo describe? Con piedras que preciosas. Pero Juan no puede describir al Padre, porque ningún hombre jamás ha mirado al Padre cara a cara, hermanos. Dice Timoteo que Dios es fuego y consumidor, y que ningún hombre jamás puede mirar a Dios y vivir. Al que miró Moisés escribiendo los mandamientos con una piedra, que fue el Señor Jesucristo en su gloria como Dios. ¿Me escucha bien? Pero a Dios Padre usted jamás encuentra en la Biblia que un profeta o un patriarca habló cara a cara con él. Jamás. El que es Jehová, el Nuevo Testamento, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Él es el gran Dios. Cuando a Jesús, fíjese bien, lo van a buscar a Getsemaní, dicen: ¿quién es Jesús? El que contestó: yo soy. Cuando Jesús dice la palabra yo soy, ¿qué le pasó a la turba? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Fueron al suelo todos ellos. Antes de que Abraham fuese, con letras mayúsculas tiene ahí, dice que yo soy. Yo sé que usted es bíblico.
La palabra yo soy, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra yo soy? Nombre. Cuando Moisés va a bajar a Egipto, dice: Señor, y si el pueblo preguntara cuál es el nombre del Dios de Israel, ¿qué les diré? Tú les dirás: yo soy el Eterno. Yo soy el que soy. Dice qué palabra el Señor Jesucristo: yo soy el Eterno. Eterno, porque el momento que mi Padre me engendró soy ¿qué? Eterno, pero yo también tuve ¿qué? Un principio en la eternidad con el Padre Celestial. Lucas 1:35. Lucas 1:35, por favor. Aquí el Padre ahora va a entrar a Cristo entre la humanidad. Fíjese bien, ahora Jesús va a nacer en la Virgen María. Y va a ser engendrado ahora por el Espíritu de Dios, pero en una forma corporal, humanamente. Lucas 1:35, por favor. ¿Lo tenemos? Fíjese bien qué palabras describe Lucas aquí acerca del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Y respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Fíjese, y la virtud del Altísimo te hará ¿qué? Sombra. La palabra virtud ¿es término masculino o femenino? Y la virtud es femenina. Entonces, claramente entendemos que el Espíritu Santo de Dios no es una ¿qué? Tercera persona, es que la potencia de Dios. ¿Se fijan bien las palabras que están leyendo? Si nosotros no ponemos atención, hermanos, vamos a caer al rato con los judíos mesiánicos, vamos a estar con los bautistas, pentecostés, mormones, porque no ponemos atención a lo que leemos. Ponga siempre atención a lo que lee usted y que su mente esté ¿qué? Analizando lo que se está leyendo. Fíjese bien, el versículo 35, respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo, término masculino, vendrá sobre ti, ahora femenino, y la virtud, ¿ahora de quién? Del Altísimo, o sea, la potencia, te hará ¿qué? Sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado ¿qué, hermanos? Hijo de Dios. Fíjese bien, si alguien de ustedes dice que Jesucristo cuando estuvo en la tierra era hombre y no era Dios, a Jesucristo, ¿cómo lo estamos poniendo? Como un hombre ¿qué? Secular y terrenal. ¿Se escucha bien? Y será llamado hijo ¿qué? De Dios. ¿Jesucristo también perdona pecados? ¿O no? La vida. ¿Sí o no, hermanos? La vida y perdona. ¿Jesucristo levantaba enfermos y muertos? Así es. Dicen, aquí te hace semejante ¿qué? ¿Te hace semejante qué? A Dios tiene sentido ¿qué? De muerte. ¿No era así? Jesucristo, hermanos, usted nunca puede quitarle a Cristo sus atributos divinos. Padre eterno, admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, el Salvador del mundo. Usted no puede decir Cristo es el Hijo de Dios y ya es el fin de toda la historia, hermanos. Usted no puede, hermanos, porque la palabra lo va a poner contra la pared y lo va a pasar encima, hermanos. La Biblia dice: tú no estás hablando conforme a las palabras de Dios. Tú la estás torciendo a tu manera y forma de pensar. Pero Jesucristo, Él es la imagen de Dios invisible. Fíjense bien, la comunicación entre el Padre y el Hijo. Juan 11:41. La comunicación que siempre ha habido entre el Padre y el Hijo. Juan 11:41 y 42. Dice la comunicación entre el Padre y el Hijo, que es de la eternidad. ¿Lo tenemos? Amén. Fíjese bien. Juan 11:41, por favor, y 42. Habla de Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo:
Padre, gracias te doy que me has ¿qué? Oído. Yo sabía que siempre, fíjense qué palabras, yo sabía que siempre que hermanos, me oyes. Siempre que hermanos, me oyes. Tiempo pasado, presente, ¿qué más? Y futuro. Mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has, ¿qué hermanos? Enviado. Siempre el Padre dijo, ¿han estado en comunicación el uno con el otro? ¿O no es así? Dijo, Padre, lo he dicho en voz alta para que crean que tú me has enviado, el eterno creador del universo. Lucas 6, versículo 2, hermanos. Lucas 6, versículo 2. ¿Qué verso, hermano? Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. Vamos a mirar la comunión de Cristo con el Padre que siempre ha existido. ¿Lo tenemos? Amén. Y aconteció en aquellos días que fue al monte, ¿qué hermanos? A orar, y pasó la noche orando aquí, hermanos, al Padre. ¿El Padre escuchaba los ruegos de su Hijo o no los escuchaba? Sí. He orado porque tú siempre ¿qué? Me oyes, oh Eterno. Tú me has enviado a darme vida ¿qué? Por el mundo. Y ahora ha llegado que la hora cero en que tu Hijo va a ser ¿qué? Crucificado. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo en donde, hermanos. Antes de la creación, que hermanos, del universo, antes de que nadie existiera, tú ya que yo ya existíamos. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué, hermanos? Era Dios. Amén. Nunca le quita a Cristo su divinidad, hermanos. Nunca. Porque caemos, ¿qué, hermanos? En un grande error, hermanos. Maldición. Y los errores ¿qué? Se pagan Pagan. duramente, hermanos. Porque dice que un ciego que era otro ciego, y ambos eran donde, hermanos, Esposo. en el hoyo. Tenemos que ser unas personas cuidadosas a leer la palabra de Dios. Fíjese bien, Juan 10:30, la unidad entre el Padre y el Hijo que siempre ha existido desde el momento el Hijo fue engendrado. En la eternidad siempre ha habido una unidad entre el Padre y el Hijo, y la habrá por la eternidad. O sea, una cosa que no tiene principio ni tiene fin. Juan 10:30, fíjese bien, la unidad del Padre y el Hijo. ¿Lo tenemos? Y fíjese el testimonio de Cristo, cómo Cristo presenta al Padre a la humanidad, o sea, en su santidad y divinidad. ¿Lo tenemos? Amén. Juan 10:30. Yo y el Padre, una cosa que, hermanos, ¿Cómo? Jesucristo está presentando al Padre Celestial como debe ser, o no lo está presentando. Yo y mi Padre, ¿qué? Somos una ¿qué? Una sola cosa. Yo soy santo y divino como ¿qué? Como aquel que me engendró. ¿En dónde? En la eternidad. Fíjese la palabra que le voy a preguntar. ¿Jesucristo es coeterno o no es coeterno? Sí, es, hermano. Coeterno quiere decir que Cristo tuvo que un principio en alguna parte que de la eternidad, el Padre que lo engendró, que le dio vida. Y esta es la voluntad divina del Padre y del Hijo para cada uno de nosotros. Juan 17, versículos 21 y 22. Amén. Fíjense cuál es la voluntad del Padre para con nosotros. Entre el Padre y el Hijo y la Iglesia de Dios por la eternidad, hermanos. Porque que se levante la primera resurrección, o sea, arrebatado cuando esté vivo, cuando Cristo aparezca, esa es la novia que se ha aparejado y se ha vestido de lino blanco para entrar en la voz del Cordero. Esa es la iglesia de Dios. Fíjese bien,
Juan 17, 21, 22. Esta es la voluntad del Padre y del Hijo para con nosotros. ¿Lo tenemos? Para que todos sean una, que hermanos, una cosa. Fíjense la palabra de Cristo. El Padre y Cristo son una sola cosa, ¿o no es así? Ahora Cristo dice: venid a mí, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y ¿qué más? Y yo en ti, oh Eterno. Que también ellos sean en nosotros, ¿qué hermanos? Una cosa, un solo sentir, un solo pensar. Para que el mundo crea que tú, ¿qué hermanos? Me enviaste, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Cristo, conforme a la Biblia, ¿qué? No se pierda, mas tenga que vida eterna. Versículo 22. Y yo, fíjese bien, tiempo pasado, y yo, la gloria que me diste. Jesucristo compartió con el Padre aquella gloria antes de humanarse, ¿o no fue así? Y yo, la gloria que me diste, les, que hermano, les he dado a ellos la vida eterna, para que sean una cosa, como también nosotros somos, ¿qué hermanos? Una sola cosa. En la vida eterna, el Padre sobre toda la creación, y enseguida ¿quién? Cristo Jesús, y enseguida ¿quién? Los redimidos sobre la faz de la tierra. Tenemos una sola cosa en la vida eterna. Y el último texto, Efesios 4:4. Efesios 4:4. Tal vez usted mire este tema un poquito sencillo, pero si usted se mete ya con sinceridad y profundidad, hermanos, va a descubrir cosas maravillosas, se lo garantizo. Efesios 4 al 6. ¿Lo tenemos? Amén. Ya con esto concluimos. ¿Qué debe haber en nuestra mente? Un cuerpo, ¿y qué más? Y un espíritu, como soy también llamados a una misma ¿qué? Esperanza de vuestra vocación. Un Señor, un Salvador, un Cristo que es humano. ¿Es así? Un Señor, una fe, ¿qué más? Un bautismo. Ahora la diferencia del Padre, que el Padre supera toda la creación. Un Dios, ¿y qué más? Y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos ¿qué? Vosotros. Hermanos, ¿han entendido este mensaje? ¿Jesucristo es eterno o coeterno? Es coeterno, que Cristo tuvo un principio donde en la eternidad, cuando el Padre le engendró a Cristo: yo soy el principio de la creación ¿qué? De Dios. Bienaventurados y limpios de corazón, porque ellos también mirarán al Padre en la vida ¿qué? Eterna. ¿Esperamos ese día? Amén. ¿No es así? Amén. Es decir, voy a contemplar aquel que da la vida ¿qué? A toda la creación. Que diga mi punto Dios: venid, hijos míos, a heredar la vida eterna. Y pueden ahora mirar que mi rostro cara a cara. Es lo que espera Moisés, es lo que espera Abraham. Dice que Abraham, hermanos, también esperaba que una ciudad, pero no construida por hombres, sino por ¿quién? Por Dios mismo. Y dice que todos ellos murieron conforme a la fe, sin haber visto que la promesa de la vida eterna, para que no sean que adelantados, sino para que seamos que levantados en aquel día de la primera resurrección. Gracias, que los diga, y paz a vosotros.